¿Me confirma si se escucha ahora? Sí, ingeniero. Antes me escuchaban. No, antes no. Vamos a ver, pero bueno. Está bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a continuar hoy entonces con la segunda unidad, con lo que corresponde a trabajo y energía. Todavía tengo pendiente terminar la revisión, ¿verdad? La nota que tienen todavía no es, digamos, que la nota final. Bueno, porque hay que revisar las justificaciones. No solamente era de responder, sino que también había que justificar, ¿verdad? Entonces, aunque haya nota ya en el portal, eso era parte de la idea, que ya puedan ver una cierta nota, no significa que sea la nota final, porque como estaba escrito en las instrucciones, todo depende de la justificación, ¿verdad? Entonces vamos en estos días a chequear las justificaciones y si todo está bien, pues sí van a tener su puntaje total y si no, pues en función de la justificación los puntos. Vamos a comenzar entonces, voy a empezar a compartir pantalla, particularmente la aplicación que yo utilizo. Vamos a empezar la clase. Decíamos que vamos a ver trabajo y energía. Ahí está. Esta es una presentación resumida. Estos temas son un poquito más, ¿cómo les podría decir? Un poco diferentes a lo que acabamos de ver de cinemática, porque la cinemática como que es una situación un poco más aplicable a la vida cotidiana para hacer cálculos de cuánto se puede tardar un vehículo en un movimiento de San Pedro de Tegucigalpa a cierta velocidad, más o menos ese tipo de cosas uno se las puede imaginar, es algo tangible. Mientras que estos conceptos de trabajo y energía a veces no son tan tangibles, ¿verdad? No son tan obvios. Aparte, estos conceptos son diferentes a lo que uno piensa o, o tiene la idea de ellos en la vida cotidiana. O sea, hay diferencias entre la vida cotidiana en lo que uno piensa que es trabajo y en lo que en realidad para la ciencia es trabajo. Hay diferencia. Hoy vamos a ver esa diferencia. El primer concepto que vamos a ver es el de trabajo. Dice, en la física, permítanme, en la física, la palabra trabajo se le da un significado muy específico. Y este es el concepto de trabajo. Miren, el trabajo que vamos a llamar W, efectuado por una fuerza, es el producto del desplazamiento por la magnitud de la fuerza paralela al desplazamiento. Normalmente uno asocia el trabajo a cierto esfuerzo físico. Para la ciencia solamente hay trabajo si hay una fuerza sobre el objeto que provoca un desplazamiento en el objeto. Entonces, en este caso, observen que la fuerza sobre el objeto es aplicada con un cierto ángulo, teta. Cuando descomponemos esa fuerza, voy a hacerlo con líneas punteadas y rojas. Observen, hay una componente vertical de esta fuerza, que es un ángulo teta, hay una componente vertical y una componente horizontal. Observen ustedes. Hay dos componentes. Entonces, el movimiento del objeto se muestra en la figura. El movimiento es hacia la derecha, en línea recta. Lo vamos a hacer con otro color. Un color verde. Observen que el movimiento es desde este punto
hasta este punto. Ahí se dio un movimiento y eso de alguna manera pues es un desplazamiento, ¿eh? Esta línea verde es el desplazamiento desde este punto hasta este mismo punto, hasta el otro lugar. Entonces, la idea es que para que exista trabajo, tiene que haber una fuerza y tiene que haber un desplazamiento. Y normalmente la fuerza debe de estar en la dirección del desplazamiento, porque ustedes se fijan, esta componente vertical sería, de acuerdo a cómo está establecida la fuerza, esta componente sería F seno de teta, ¿verdad? La componente es el lado opuesto, es el lado opuesto. Este es el lado adyacente. Esta componente sería F coseno de teta. Entonces, hay una fuerza que es F coseno de teta, digámoslo así, hay una fuerza, una componente de la fuerza neta, hay una componente que está en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser el producto del desplazamiento por la magnitud de la componente que está en la dirección del desplazamiento. Ustedes ven que es lo que dice el concepto. El trabajo W efectuado por la fuerza F es el producto del desplazamiento por la magnitud de la fuerza que es paralela al desplazamiento. En realidad, F por ser F no es paralela al desplazamiento. Pero si la descomponemos, vamos a encontrar una componente que sí es paralela al desplazamiento y una componente que es perpendicular al desplazamiento. La que realiza el trabajo de esta fuerza es la componente paralela, o sea, F coseno de teta. Y de acuerdo al concepto, el trabajo es la multiplicación, el producto de la componente en la dirección del desplazamiento por la magnitud del desplazamiento. Si ustedes se recuerdan, este tiene un parecido a un producto vectorial. Bueno, a un producto de una multiplicación de vectores, mejor dicho, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cuál particularmente es la multiplicación de vectores que se está realizando aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo dijo ingeniero? Disculpe. Sí, no hay problema. Esta es una multiplicación de vectores. Esto, si ustedes se fijan, es una fórmula que corresponde a una de las dos posibles multiplicaciones de vectores. ¿Cómo se llama esta multiplicación? ¿Qué nombre tiene particularmente esta multiplicación de vectores? ¿A qué se parece? ¿Se recuerdan? ¿Les parece conocido? Si me dicen que no, no hay ningún problema. Si alguien se acuerda, que lo diga. Bueno, este es el producto punto. Miren, F, el vector F, el vector F, punto, el vector desplazamiento. Recuerden que decíamos que en cinemática el desplazamiento también es un vector. Este es un producto punto. ¿Cuál es el otro nombre que recibe el producto punto? ¿Alguien me puede decir? El otro nombre, así se le llama, producto punto. Pero ¿cuál es el otro nombre que recibe esto? ¿Cuál es el otro nombre que recibe? Producto cruz, creo. Observe lo que hay en el centro. ¿Cómo le llaman?
Lo que hay en el centro le da una pista del nombre. Punto cruz. ¿Producto qué? Producto punto. Excelente. No hay ningún problema, ¿verdad? Excelente. Que estén participando me indica que estamos enfocados. No hay ningún problema que se equivoquen, ¿verdad? No, que eso no los avergüence. Excelente, porque estamos participando y eso demuestra que estamos poniendo atención. Esto se llama producto escalar, así es. Producto escalar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se llama producto escalar? ¿Cuál es la razón de eso? Se llama producto escalar porque el resultado es un escalar. Eso significa que si es un escalar, no es un vector, es un escalar, solo tiene magnitud, no tiene dirección. ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos una situación así ahora, entonces, para que para que aclaremos. Yo tengo, perdón, un plano. Tengo un plano sobre el cual se va a mover un objeto. Bueno, el objeto se mueve, eso es indudable. Miren, el objeto se movió desde aquí hasta acá, o sea que experimentó un desplazamiento. Esto significa que el objeto experimentó un desplazamiento. Ahora bien, observen algo. Este puede ser una tina de esas de cemento, una cubeta de cemento que un albañil está llevando a la casa para pegar bloques. Digamos que sus padres contrataron un albañil para que les haga un cuarto a ustedes y el albañil está llevando la tina, la cubeta llena de cemento hacia adentro de la casa. El cemento lo hacen afuera y con la cubeta están llevando el cemento para adentro para pegar los bloques. El albañil, cuando hace el movimiento de la cubeta, aplica una fuerza sobre la cubeta en esta dirección. Observen ustedes, esta es la fuerza que está aplicando el albañil al mover la cubeta para dentro de la casa. Pregunta, ¿estará haciendo trabajo el albañil de acuerdo a la física? Si aplicamos el concepto debería de ser, el trabajo debería de ser F por el desplazamiento, magnitudes, por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Observen que aquí el ángulo, este teta, de alguna manera, es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Teta es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Eso es teta. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento en este ejemplo que le estoy colocando yo aquí en el dibujito? ¿Cuál es el ángulo? De 90. Correcto, así es, 90. Coseno de 90, ¿cuánto es? 0. 0. Significa que todo el trabajo que está haciendo el albañil es 0. Según el albañil está trabajando. Según la física, no. Miren, entonces eso es lo que les decía, que la idea cotidiana de trabajo que tenemos es un poco diferente al concepto físico de trabajo, ¿verdad? El trabajo en este caso sería 0. Otra situación, ya que estamos aquí,
Hagamos otra situación, analicemos otro caso en particular. Imagínense ustedes que la fuerza ahora está, la fuerza que está, bueno, de hecho, esta situación es un poquito más, ¿cómo les podría decir? No sé cómo, no sé si es complicada o compleja de imaginarlo, de imaginarla. Esta es la fuerza que está siendo ejercida sobre el objeto cuando el objeto, ¿será esta fuerza la que está moviendo al objeto? Si el objeto se está moviendo hacia la derecha, esta fuerza es la que está moviendo al objeto. Yo estoy dibujando una fuerza sobre el objeto. Está siendo aplicada una fuerza sobre el objeto, una fuerza F. Pregunto, ¿esa fuerza es la que mueve al objeto a la derecha? Primero, tenemos que estar claros en esto. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? El dibujo no dice la respuesta. No hay nada oculto ahí, nada más que lo que se mira. ¿Es esta fuerza la que está moviendo al objeto hacia la derecha? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Vamos. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Hola? No. Esta no es la que está moviendo al objeto. Es otra fuerza la que lo está moviendo, pero no estamos enfocados en la fuerza que lo mueve. Estamos enfocados particularmente en esta fuerza que está dirigida hacia la izquierda. ¿Qué fuerza se parece a esta que contrae el movimiento? ¿Qué fuerza se parece a esta que es contraria al movimiento? Están ahí, se cortó la comunicación. ¿O no? La fuerza que usted dice es la que no aparece cuando el suelo es liso, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se llama? No más, la tengo en la punta de la lengua la palabra, pero no logro. ¿Los demás qué opinan? ¿Cómo se llama esta fuerza? ¿Hola? ¿Cómo se llama esta fuerza que es contra el movimiento? Se supone que ya hicimos un examen y ya vimos ese concepto. Inercia. ¿Cómo se llama? La fuerza que es contraria al movimiento. Una fuerza, vimos un concepto de una fuerza que era contraria al movimiento. ¿Cuál era? No, la inercia es una resistencia que pone el cuerpo a cambiar su estado de movimiento. En este caso ya el objeto está en movimiento y esa fuerza está siendo aplicada sobre el objeto, ya estando en movimiento. ¿Cómo se llama esta fuerza que es contraria al movimiento? El movimiento hacia la derecha. Fuerza de reacción. ¿Ah? De fricción. No, de fricción, así es. Observen que lo que estamos estableciendo aquí, por ejemplo, es que queremos calcular el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Por ejemplo, la acción mueve al objeto, otra fuerza que mueve al objeto hacia la derecha. Pero no estamos enfocados en la fuerza que mueve al objeto hacia la derecha, estamos enfocados en encontrar el trabajo que realiza la fuerza de fricción, por ejemplo. ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento?
270. Observe bien. Recuerde que lo que podemos hacer es mover ese vector para visualizar cuál es el ángulo entre el ángulo que hay. Observe, el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza, ¿cuál es? 180. 180, así es. Coseno de 180, ¿cuánto es? Negativo 1. Correcto, esto es menos 1. Por lo tanto, el trabajo que realiza una fuerza que se parezca a la fricción, porque decíamos que esta es una fuerza cualquiera, de la cual estamos calculando el trabajo que realiza sobre el objeto. Entonces, cuando la fuerza es contraria al movimiento, al desplazamiento, el trabajo es negativo. Otro caso. ¿Alguna duda? Observen que el desplazamiento sigue siendo hacia la derecha. El desplazamiento sigue siendo a la derecha. Ahora encontremos el trabajo que realiza esta fuerza que está dirigida hacia abajo. Miren, uy. Una fuerza aplicada sobre el objeto dirigido verticalmente hacia abajo. ¿Qué fuerza se parece a esta fuerza? ¿Qué fuerza se parece a esta? ¿Cuál? La del peso. El peso, correcto. Entonces podemos decir que estamos encontrando el trabajo que realiza el peso. Cuando el objeto se mueve hacia la derecha, el peso, es imposible que mueva el objeto hacia la derecha. Es otra fuerza la que está moviendo al objeto, pero estamos enfocados en el trabajo del peso. ¿Cuál es el ángulo ahora? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el ángulo que hay entre el peso y el desplazamiento? ¿Cuál es el ángulo? 270. Correcto, así es. Coseno de 270, ¿cuánto es? 0. 0. Por lo tanto, el trabajo que realiza una fuerza que se parezca al peso, en este caso, es igual a 0. Ya vimos los 4 casos, miren. Bueno, de hecho, el más sencillo es cuando la fuerza, vamos a hacer el último caso. El más sencillo, cuando la fuerza está en la dirección del desplazamiento. Esta es la fuerza que está aplicada sobre... hoy sí, miren, hoy sí. Esta sí es la fuerza que está moviendo al objeto. ¿Cuál es el ángulo ahí? ¿Cuál es el ángulo? Cero grados. Entre la fuerza y 0, correcto. ¿Y coseno de 0 cuánto es? 1. 1, así es. Por lo tanto, el trabajo sería simplemente multiplicar la fuerza, la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Entonces, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Ajá. Una pregunta. ¿Qué significa que el trabajo sea positivo? No me la respondan porque así no la conocen. Esa respuesta no la conocen. Que el trabajo sea positivo, significa que está transfiriendo energía al sistema
para que se mueva. Aquí se le está transfiriendo energía. Que el trabajo sea positivo significa que se le está transfiriendo energía al sistema para moverlo. ¿Qué significa que el trabajo sea negativo? Observen, recuerden, ¿hacia dónde iba la fuerza que producía ese trabajo negativo? ¿Hacia dónde iba esa fuerza? ¿Se recuerdan? ¿Hacia dónde iba la fuerza que provocaba un trabajo negativo? ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección? Esa es la pregunta. ¿En qué dirección iba? Contraria al movimiento. ¿Va? Si la fuerza es contraria al movimiento, entonces el trabajo, más bien en este caso la energía, se le está robando al sistema. La energía se le está extrayendo al sistema. La energía se está más bien transfiriendo del sistema al entorno. Significa que esta energía, este trabajo más bien es negativo. Está tratando más bien, en vez de moverlo, de retenerlo, de robarle en movimiento, pues, robarle movimiento, retardar el movimiento. Esos son lo que significan los signos. El signo positivo no significa que está hacia la derecha. Y el trabajo negativo no significa que está hacia la izquierda. Eso no, porque el trabajo es miren, acá está abajo, aquí lo decíamos, miren. El trabajo es un escalar. No tiene dirección, no es un vector. Por lo tanto, este signo positivo y negativo del trabajo no significa una relación, una dirección, perdón. No significa una dirección. Sigamos. El trabajo W. Las unidades del trabajo, de acuerdo a la formulita, estamos multiplicando fuerza por distancia. Entonces las unidades deberían de ser newton metros. Y se ha definido un newton metro como un joule. Por lo tanto, las unidades con las que vamos a trabajar para el trabajo serían joule. Es posible aplicar una fuerza o mover un objeto sin efectuar trabajo. Si le aplicamos la fuerza, pero no hay desplazamiento, el trabajo es cero. Recuerden que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Si sí hay una fuerza, pero el desplazamiento es cero, el trabajo es cero. Si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, lo acabamos de ver también, que en este caso la fuerza es perpendicular y el trabajo es horizontal. Perdón, el desplazamiento es horizontal. En este caso, el trabajo es cero, porque el coseno de 90 es cero. El trabajo neto efectuado sobre un objeto es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas que actúan. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un objeto sobre el cual hay varias fuerzas aplicadas, imaginemos que tenemos una fuerza así, otra fuerza así, otra fuerza así, tres fuerzas. Miren, aquí hay tres fuerzas. De alguna manera, componer la fuerza sería la fuerza 1, esta sería la fuerza 2 y esta sería la fuerza 3. Lo que hacemos es descomponemos las fuerzas y encontramos los trabajos de cada fuerza que esté en la dirección del desplazamiento de la flecha. Vamos a ver, de este color. Si el desplazamiento es hacia la derecha, entonces tenemos que encontrar las componentes de la fuerza que estén paralelas al desplazamiento y encontrar el trabajo neto. Eso es lo que está diciendo aquí, miren, hablando del trabajo neto. El trabajo neto sería, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, sería el trabajo que realiza la fuerza 1
más el trabajo que realiza la fuerza 2 más el trabajo que realiza la fuerza 3. Miren, el trabajo neto efectuado sobre un objeto es la suma de todos los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. O sea que en un objeto pueden haber varias fuerzas y cada una de ellas efectúa un trabajo. Por lo tanto, hay que encontrar el trabajo neto, el trabajo de la sumatoria de los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas. El trabajo es una transferencia de energía, miren, es lo que estábamos hablando. Si la energía es transferida al sistema, si la energía se transfiere al sistema, el objetivo de esta transferencia de energía, el resultado final, mejor dicho, de esta transferencia de energía va a ser mover al objeto. Si la energía es transferida desde el sistema hacia el entorno, o sea que las flechas son contrarias. Si la energía es transferida desde el sistema hacia el entorno, el trabajo, aquí está la flecha, el trabajo es negativo, o sea que este trabajo, esta energía se le está robando al sistema. Hay una fuerza que está tratando de moverlo hacia la derecha, pero hay fuerzas que están intentando moverlo hacia la izquierda, le están robando energía, haciendo entonces que este movimiento no sea el ideal, sino que sea menor al que normalmente sería. Pero les pregunto yo a ustedes, si yo arrastrara este objeto sobre una superficie y aquí hay fricción, ¿qué le va a pasar a estas superficies en contacto cuando esté moviendo el objeto hacia la derecha? ¿Qué pasa en estas superficies en contacto que están en fricción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay fricción en las superficies en contacto? ¿Qué les pasa a ellas? Tenemos conexión, ¿verdad? ¿Me escucharon la pregunta? No está tan difícil la pregunta. Hablo yo en función de cosas cotidianas, cosas que ustedes observan cuando mueven algo sobre una superficie. ¿Qué le pasa a las superficies cuando hay fricción y se arrastra un objeto sobre otro? ¿Qué les pasa? ¿Ah? Pues según yo, el objeto como suele, aunque también depende de en dónde esté colocado el objeto, ¿verdad? Es, por así decirlo, salta. Perdón. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Hablo de qué les pasa a las superficies en contacto. No a los objetos en la posición, en una determinada posición, sino qué les pasa si ustedes empezaran a arrastrar sobre el piso áspero y lo logran mover unos 4 o 5 metros, qué van a observar en las superficies en contacto? Aparte del desgaste, ¿va? ¿Qué van a observar? ¿Mm?
¿Qué creen ustedes que es esto que estoy dibujando? ¿Qué creen ustedes que dibujé ahí? ¿Esto qué es? Esto es calor. Las superficies en contacto se calientan. Entonces significa que parte de la energía que está esta fuerza y esta fuerza aplicando al objeto para moverlo, no se convierte en movimiento, sino que más bien se convierte en calor, se pierde. Esa era la respuesta de la pregunta, se calientan las superficies en contacto. Concepto de energía. Definimos energía como la capacidad de efectuar trabajo. Un objeto en movimiento puede efectuar trabajo sobre otro con el que haga contacto. Pues sí, ahora lo empuja prácticamente. Le aplica una fuerza y lo hace que se desplace. Entonces produce un trabajo. Un objeto en movimiento puede efectuar trabajo sobre otro con el cual haga contacto. Esto debería ser una animación, pero no, es como es un documento en PDF, no se anima, no está animado. Entonces, el objeto tiene una especie de energía de movimiento que podemos llamar energía cinética. Observen que aquí estamos ya viendo el concepto general de energía. Este es el concepto general de lo que es energía y estamos definiendo un tipo en particular de energía, la energía cinética, que es la energía asociada con el movimiento de un objeto. Con solo estar en movimiento un objeto tiene energía cinética y esa energía cinética es capaz de realizar trabajo sobre otro objeto sobre el cual entre en contacto. De manera general, nuevamente, la energía es la capacidad de efectuar trabajo. Un objeto en movimiento puede efectuar trabajo sobre otro con el que está repitiendo lo mismo, ¿eh? sobre otro con el cual haga contacto. Entonces, el objeto tiene energía de movimiento que se llama energía cinética. Aquí vamos a utilizar la pizarrita para encontrar algo que nos va a servir de mucho. La idea es que estamos viendo trabajo y energía, ¿no? Trabajo y energía. En este caso, imaginemos una situación así. Un objeto, una superficie, perdón, un objeto. Sobre este objeto hay una fuerza sobre este objeto hay una fuerza que provoca o produce un desplazamiento. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, observen que es 0. Entonces, el trabajo simplemente sería multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Y aquí yo estoy asumiendo que entendemos todo lo que implica el concepto de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, observen algo acá. Voy a retomar una formulita que vimos cuando el objeto tiene aceleración constante. Si la aceleración es constante en el objeto, yo puedo decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esta era la cuarta regla de oro.
Esto lo vimos ya. De esta formulita, de la cuarta regla de oro, voy a despejar para... Bueno, de hecho, bueno, aquí esta me va a servir, pero observemos algo acá. También voy a usar la segunda ley de Newton. De la aceleración constante de cinemática, voy a usar esto. Y de las leyes de Newton voy a utilizar la segunda ley de Newton. Fuerza es masa por aceleración. Entonces el trabajo sería igual a masa, aceleración, delta X. Observen que fuerza es masa por aceleración. La idea es que aquí me queda esta expresión A delta X. Y A delta X también está en esta formulita cinemática. Voy a despejar entonces en la formulita cinemática para A multiplicando a delta X. Entonces me va a quedar velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y esto es igual a delta X. Esto lo voy a sustituir aquí. Entonces me va a quedar que el trabajo es masa, velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Esto de alguna manera yo voy a efectuar la multiplicación y voy a reordenarlo. El trabajo me quedaría a mí entonces que es igual a medio de la masa, la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa, la velocidad inicial al cuadrado. Entonces observen ustedes aquí que yo acabo de obtener algo. A partir del concepto de trabajo, utilizando el concepto de trabajo, acabo de determinar una manera alterna para encontrar el trabajo efectuado sobre un objeto. Pero lo único que necesito conocer es la velocidad inicial, la velocidad que tenía al inicio. Lo voy a colocar con otro color. Lo único que necesito conocer es la velocidad que tenía al inicio y la velocidad que va a tener al final del movimiento. Conociendo la velocidad inicial y la velocidad final y también la masa del objeto, puedo encontrar el trabajo, el trabajo neto efectuado sobre el objeto. Si observan ustedes aquí, entonces, la masa es una característica intrínseca del cuerpo. La masa, todo objeto tiene masa. Y si un objeto no tiene masa, pues ese objeto normalmente es despreciable o se asume que no existe, ¿verdad? O no influye en nada ese objeto que no tenga masa. Entonces la masa es una característica intrínseca en un objeto, es una característica propia del objeto que no va a estar cambiando. Entonces, prácticamente si la velocidad es lo único que está cambiando toda la cantidad. Todo esto cambia, ¿no? Miren, si la velocidad cambia, lo que cambia es este valor. Porque la velocidad inicial es la misma siempre en el inicio, es la misma que se tiene al inicio y es un valor constante. Pero la única que va a cambiar es la velocidad final. Ahora bien, si se fijan, el trabajo es un cambio en un valor final de algo que le puedo llamar K menos un valor final, perdón, inicial de algo. A este cambio en K, el cambio en K me produce a mí el trabajo, en este caso es el trabajo neto realizado sobre el objeto. Por lo tanto, lo puedo representar así, miren. La suma de todos los trabajos me produce un cambio en delta K.
Y delta K, ese es lo que yo dije que era todo esto. Esta sería la K final y esta sería la K inicial. Ajá, ¿qué es la K? Entonces, como este es un cambio en algo, un delta, acá de manera general se le conoce como energía cinética. Por lo tanto, KF sería la energía cinética final y KI sería la energía cinética inicial. Y esto que acabo de colocar yo arriba se le llama el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Por qué? Porque tiene involucrado al trabajo y a la energía cinética. Teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del trabajo y la energía cinética? Que la sumatoria de todos los trabajos efectuados sobre un objeto producen un cambio en la energía cinética del objeto. Y en este caso también hay que recordar algo. ¿Qué es la energía cinética? La energía asociada al movimiento. ¿Eh? En este caso particularmente es asociada a la velocidad, miren. Es una energía asociada al movimiento del objeto, es una energía cinética. ¿Alguna duda? Vamos a hacer una revisión de una revisión conceptual, no es un ejercicio. De una situación, de un objeto que se está moviendo sobre una línea recta. Tengo un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo. Se va a mover hacia la derecha. En su movimiento pasa por aquí. Bueno, de hecho cuando está aquí tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Cuando está aquí tiene una velocidad nuevamente de 2 metros por segundo. Bueno, cambiémosla acá y digamos 4 metros por segundo. Cuando pasa por otro punto más adelante, vuelve a tener la misma velocidad, 4 metros por segundo. Cuando sigue en su movimiento y tiene otra velocidad, 3 metros por segundo. Entonces, observemos aquí. Por el hecho de estarse moviendo con una determinada velocidad, tiene energía cinética. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la energía cinética en este punto? ¿2? Recuerden que es un medio, de manera general, la energía cinética es un medio de la masa, la velocidad al cuadrado. No necesariamente es la velocidad final ni la inicial, es la velocidad que tengan en el punto de interés, ¿va? Entonces sería un medio de la masa, que es 1, por la velocidad, que sería 2, al cuadrado, ¿va? Correcto, sería 2, excelente. Así es. La energía cinética sería, porque sería 4 entre 2 es 2, ¿va? Esto sería 2. Recuerden que las unidades, bueno, no lo habíamos dicho, lo siento, las unidades de energía cinética son las mismas unidades del trabajo. Las unidades son Joule. Por lo tanto, son aquí 2 Joule. ¿Cuál es la energía cinética en el otro punto? ¿Alguien me puede decir?
8. 8, ok. 8 joules. ¿Cuál es la energía cinética en el siguiente punto? Sería lo mismo 8, porque la velocidad no cambia. Ok, 8 joules. En el cuarto punto. 9 medios. 9 medios, ok. 9 medios de joule. Observen algo. Solo por estar en movimiento, el objeto tiene energía cinética. Eso es lo que hemos calculado, nada más. La energía cinética. ¿Alguna duda? En un punto en particular, puntualmente tiene energía cinética. En otro punto, energía cinética. En otro punto, energía cinética. El mismo objeto, ¿va? En otro punto, energía cinética. El mismo objeto. Ahora bien, calculemos el trabajo ahora. Para calcular el trabajo, dice que es el cambio en energía cinética. ¿Cuál sería el trabajo de este punto a este otro punto? Bueno, voy a hacer con otro color. Anaranjado. Vamos a ver. ¿Cuál sería el trabajo de aquí a acá? ¿Cuál sería el trabajo? El movimiento hacia la derecha, ¿va? O sea que los puntos de la derecha siempre van a ser el final con respecto a los puntos de la izquierda, que serían los puntos iniciales. ¿Cuál sería el trabajo en este caso? 6. 6 joules. Así es. Miren, una cosa es energía y otra cosa es trabajo. Observan la diferencia. Y la energía es puntual y el trabajo es el cambio en la energía. ¿Cuál es el trabajo de este punto a este otro punto? ¿Cuál es el trabajo? 0. Pues 0 sería, o 1. Sería 0, 0 sería, porque sería 8 menos 8. ¿Por qué es 0? Porque la velocidad se mantiene constante. Observen, de alguna manera, aquí miren, en esta formulita, aquí en esta fórmula, establecimos que el trabajo depende de la aceleración también. Y si la aceleración aquí es 0, miren, en este movimiento de este punto a este punto, la aceleración es 0. Por lo tanto, si la aceleración es 0, el trabajo debe de ser 0, ¿verdad? Y ahí está, ahí está. Voy a borrar esto para que no nos vaya. Es una cuestión conceptual esta. Ahora, ¿cuál es el trabajo de aquí a este otro punto? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? 7 medios. 7 medios, positivo o negativo. Es negativo, perdón, positivo, ¿va? Porque este sigue siendo mayor que este, ¿va? Ok, 7 medios. 7 medios de joules. Y puede ser que encontremos puntos donde el trabajo sea negativo, porque es lo que decíamos, los trabajos pueden ser positivos, negativos y cero, ¿verdad? Entonces aquí se mira lo que es el concepto de energía, más o menos la interpretación es que la energía simplemente depende de la velocidad y es puntual. La energía es puntual, pero el trabajo depende del cambio en la energía. ¿Alguna duda? Siete medios no es negativo, ingeniero. Pues sí. Es que lo que pasa es que recuerden, bueno, sería, sí, ¿verdad? Es lo que yo le estaba diciendo. Sí, definitivamente que si esto sería 4.5 menos 8, ¿ah? Y entonces significa que es
va a predominar el negativo del 8. Entonces debería ser negativo. Así es, tienen razón. Yo los dejé a ustedes que quieran el cálculo y me dijeron 7 medios nada más, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, es negativo ese trabajo ahí. Así es, tienen razón. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Ok. Entonces mañana tendríamos clases. Cualquier cosa, yo les aviso. Sí, o sea, si hay cambio de planes o no hay cambio de planes. Tengamos la idea de que sí. Sí hay clases, pero cualquier cosa yo les aviso. Si no hay dudas, hasta aquí llegaríamos entonces por el día de hoy. Voy a detener la grabación. Ahí está.